Guiones y guionistas, capítulo 453. Hoy vamos a ver cómo vender un guión de Oscar. Y digo guión de Oscar porque vamos a analizar el caso de las amistades peligrosas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del amigable mundo de los guionistas y el peligroso arte de los guiones. Hoy vamos a ver cómo vender un guión de Oscar. Y me refiero a guión de Oscar porque vamos a hablar de el guión de Las amistades peligrosas, de Dangerous Liaison, de Christopher Hampton, y con el que ganó el Oscar a mejor guión adaptado, ¿no? Es mejor guión adaptado porque, bueno, Christopher Hampton lo adaptó el guión de una obra de teatro suya que, por otro lado, había adaptado de una novela original que no era suya, no es una novela del año 1782, ¿no? Alucina, bueno, el autor es Pierre Cordelos de Laclos, perdonad mi francés, que bueno, obviamente es una novela ya sin derechos, que es de dominio público. Y que de hecho ya se había adaptado al cine, a la ópera, bueno, se han hecho muchas adaptaciones, ¿no? De hecho, una de las adaptaciones más famosas es de la misma época. Y bueno, en lo que vamos a ver en el podcast de hoy, vamos a ver cómo estuvo a punto de hacer que no se hiciera esta película. Y bueno, yo no voy a entrevistar a Christopher Hampton, no lo conozco, ¿no? El señor ya tiene 75 años, pero bueno, voy a leer un texto suyo, ¿no? Algunas partes de su texto, que es el prólogo, porque el libro lo publicaron a principios de los años 90, el guión, publicaron el guión de Christopher, y él hizo ahí un prólogo en el que en el texto contaba un poquito cómo fue toda esta aventura de escribirlo y cómo al final consiguió hacerse casi milagrosamente la película. Pero bueno, antes de hablar de esto, recordaros como siempre que en cursosdeguion.com podéis encontrar una plataforma que os ayudará en vuestra carrera de guionista. ¿Por qué? Pues porque por un lado tiene más de 70 cursos de guión, cursos que van desde lo más generalista a lo más concreto, ¿no? De repente dices, un curso de mapa de tramas, un curso de dossier de guión de largometraje, o sea, cursos, bueno, un curso de todo, ¿no? Y luego, por otro lado, los suscriptores también pueden tener acceso, ¿no? A un servidor en Discord en el cual, bueno, pues nos juntamos los suscriptores y, bueno, pues se hablan de libros, de películas, hay información sobre concursos, sobre trabajos, bueno, lo que es una comunidad de guionistas. Y de hecho nos vemos las caras los sábados, ¿no? Nos vemos las caras porque estamos desarrollando juntos una serie, ¿no? Con lo cual, aunque solo sea para vivir ese proceso, ya merece la pena. En uno de los 2 cursos que estamos publicando esta semana, el curso de tramas de acción, hoy vamos a analizar la trama de El Enigma, ¿no? La típica novela, la típica trama, ¿no? De que se basa, por ejemplo, en una novela de Agatha Christie, ¿no? La típica que hay un muerto y un gran misterio por resolver. Bueno, pues todo eso es el trama de la trama de El Enigma que vamos a ver en la clase de hoy. También recordaros, ¿no?, que tenemos calentito la publicación del libro Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones. Y bueno, para no hablar yo de ese libro que lo he escrito, os voy a leer una reseña de Helen, ¿no?, que ha escrito Helen en Amazon. Dice así: en este libro encontrarás muchos consejos útiles y una guía para complementar tu formación, desde ideas para potenciar tu creatividad, para organizarte como escritor guionista, hasta respuestas a las preguntas que nos hacemos todos los que desconocemos los entresijos básicos de esta industria. Cómo registrar tu trabajo, usar los medios actuales para contactar con la industria o hacer un pitch ante productores. Pero ante todo, este libro te ayudará a dejar atrás las dudas y te motivará a intentarlo o a perseverar si eres de los que ya lo intentas. Porque David Esteban Cubero te cuenta con honestidad cómo ha sido su camino, sus experiencias, aprendizaje personal y cómo ha ido y va superando obstáculos a lo largo de su carrera. Bueno, muchas gracias a Helen y a todos los que estáis escribiendo reseñas en Amazon, porque bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión leerlas y luego además me ayudan un montón a llegar con el libro a más gente. Bueno, nos vamos ya con el libro el guión
de las amistades peligrosas, publicado por Plot. No sé, es un libro también ya muy antiguo, que tiene 30 años, con lo cual no sé si será fácil o no encontrarlo. El caso es que el prólogo, Christopher Hampton, ¿no?, pone a Stephen Frears. Introducción, Micena con Milos. Milos, chacha, se refiere a Milos Forman, del cual hablaremos. Por cierto, si notáis el podcast con un poquito de eco, es porque hoy estoy estrenando por primera vez aquí el nuevo estudio bueno, el estudio despacho, como queramos llamarlo, en el cual, bueno, voy a trabajar y grabar las cosas, y todavía yo creo que está un poquito vacío. Tengo que ponerle cortinas y cositas que yo creo que reducirán el eco. Nos vamos con el texto. Dice: lo que sigue es una breve relación de cómo mi obra Les Liaisons Dangereuses, estrenada en Other Place de Stanford en septiembre de 1985, con 23 representaciones contratadas, desencadenó el proceso que, por último y casi de milagro, llevó a la realización de la película de la Warner Brothers, Las Amistades Peligrosas, estrenada en diciembre de 1988 en los Estados Unidos. Y que, como os he dicho yo antes, bueno, llegó a ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Dice Christopher: lejos de ser una apacible travesía, estuvo plagada de desvíos, callejones sin salida y conductores temerarios, y en más de una ocasión no me habría venido mal un poco de la formación militar de Laclos. Laclos es el autor de la novela original de 1782, o sea que alucinad. Dice: trataré de limitarme a las etapas fundamentales. Vendí los derechos para el cine de mi primera obra en 1967. Desde entonces no se puede decir que la puja por comprar los derechos de mis obras haya sido demasiado reñida. Sin embargo, en este caso empezaron a llegar ofertas incluso antes de que la Royal Shakespeare Company presentara la obra en el Pit en enero de 1986. Y siguieron llegando durante todo el año, a pesar del despiste de la RSC, la Royal Shakespeare Company, que retiró la obra de programación durante 3 meses. Yo estaba ocupado en otras cosas, pero aún así me pareció que había tiempo de sobra, y creí que solo era cuestión de valorar las distintas alternativas y elegir con cuidado. Pero resultó que este ingenuo planteamiento contenía numerosos errores de bulto. Para empezar, los derechos para el cine no podían venderse antes de la cesión de los derechos de la obra para Nueva York. Tradicionalmente, los responsables de la puesta en escena de una obra inglesa se llevan el 40% de los derechos para el cine o la televisión, y en la actualidad el gasto de montar una obra en Nueva York es tan alarmante que sin estos derechos secundarios no hay ninguna posibilidad de conseguir su producción. El resultado es que cualquier oferta para realizar una película que trate de reducir gastos, proponiendo una participación en los beneficios y no una cantidad considerable por adelantado, tiene pocas posibilidades de ser aprobada por la dirección del teatro o por sus accionistas. Bueno, aquí ya empezamos a ver la letra pequeña del mundo de los contratos, ¿no? O sea, resumiendo, que los derechos de, como la obra esta se estaba haciendo en Inglaterra, y iban a vender los derechos para hacer en Nueva York, primero tenían que ceder los derechos para la obra de Nueva York, para que cuando se vendieran los derechos, a partir de ahí, bueno, pues con el tanto por ciento de la venta de los derechos se pudiera montar la obra de Nueva York. O sea, bueno, mundo derechos, mundo contratos y estas cosas donde los guionistas nos solemos enterar poco. Aunque dice: lo cierto es que los derechos para Nueva York habían sido cedidos sin mi conocimiento antes incluso del estreno de la obra. Porque por lo visto, bueno, la compañía esta de Shakespeare tiene convenio con un productor americano que, a cambio de cierta cantidad de dinero, tiene la primera opción para hacerlo. El caso es que este señor, el Mr. Nederlanden, bueno, le gustaba la obra y entonces era razonable. Estuvieron hablando el director y él de la obra inglesa como para que en Nueva York lo hicieran con actores ingleses, no los mismos que hacían en la Royal Shakespeare esta, que lo hicieran allí en Nueva York. Con lo cual, bueno, el caso es que aplazaron la decisión de la película hasta después del estreno en Broadway en abril de 1987. Bueno, por lo visto el estreno fue un poco desastroso porque, yo que sé, tenía un sistema de aire acondicionado que le habían puesto nuevo y había problemas del sonido. Pero bueno, el caso es que, aunque fuera un poco desastroso, los representantes de los estudios más importantes, los 3 jefes de producción de Lorimar, Bernie Westbrook, Peter Shirley e Ellen Meisel, decidieron que querían adquirir los derechos para el cine. Y bueno, vino aquí el productor a hablar con Christopher, ¿no? Y una de las propuestas de Lorimar era que él convirtiera a Christopher Hampton en coproductor de la película. Y el caso es que, bueno, a Christopher le pareció muy bien y volvió a Inglaterra
¿no? Con la idea eso, ya de darle la cesión de derechos a ellos. Pero, chan, 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 aquí llegaron los problemas. Porque en la Royal Shakespeare, esta que como hemos visto tenía un tanto por ciento de los derechos, ¿no? Dijeron que la oferta de Lorimar era demasiado baja. Y que la compañía estaba en bancarrota y le empezaron a enviar como muchos artículos que decían que eso, que la compañía estaba fatal. El caso es que se negó a refrendar el contrato. Porque por lo visto, dentro del contrato, ¿no? Christopher Hampton no lo leyó muy bien, pero se había reservado el derecho de veto, ¿no? La Royal Shakespeare Company. El caso es que, bueno, la Royal Shakespeare Company también había cedido los derechos a otros. El caso es que necesitaban venderlo por más de $100.000, ¿no? Y si no, no daban el sí. Y entonces aquí es cuando entra en esta historia Milos Forman, el director, que había visto la obra, ¿no? En las primeras representaciones y también había estado ahí en Nueva York. El caso es que querían adquirir los derechos, ¿no? Para Milos Forman, Mr. Forman, para hacer la obra. Le preguntaron si podía ir a París a ver a Forman. Él dijo que no. El caso es que quedaron en Londres para cenar y para verse. Y nada, fueron allí el productor y Mr. Forman a la hora fijada. Y bueno, el caso es que Milos Forman no se había registrado. Ellos fueron al restaurante, empezaron a disfrutar de la comida. El caso es que, nada, Milos Forman no fue. Y la cosa se volvió a quedar en punto muerto. Y el señor Christopher Hampton se fue de vacaciones. Y de repente, chan, 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 le llama el agente, ¿no? Su agente, y le dice que Milos Forman anuncia la intención de hacer la película basada en Les Liaisons Dangereuses, o sea, en la obra original de Laclos, no en la obra de teatro que había hecho él. Es una obra que se iba a llamar Valmont y que no tendría nada que ver con la obra. Claro, eso es una malísima señal, ¿no? Porque claro, es como que van a hacer otra versión en la misma época de otro peliculón, cosa que como luego vimos que se hizo, que salieron las dos a la vez, y yo recuerdo decir, pero bueno, y cómo hacen, ¿no? Sobre la misma obra dos versiones de Hollywood, ¿no? Pero por otro lado tenía una parte buena, ¿no? Que era que eso había alarmado a la Royal Shakespeare Company, con lo cual, bueno, dijeron que sí al contrato de Lorimar. Lo que pasa es que, claro, tenía que hacerse en muy poco tiempo para hacerlo antes que los otros, ¿no? La típica pelea. Nosotros, por ejemplo, en Explota, Explota también hubo un pequeño problema, ya que había otras personas que iban a hacer, no nuestra historia, obviamente, pero sí que querían hacer un musical de las canciones de Rafael Acarrá, y eso también aceleró el proceso para producirlo, ¿no? Al final, claro, nosotros hicimos la peli y ellos nunca llegaron a hacerlo. Con lo cual, bueno, hay veces que una noticia que puede ser un horror, ya que se puede cargar tu proyecto, también lo que puede hacer es que se acelere algo que si no iba a tardar mucho más tiempo. El caso es que, bueno, le informaron que Milos Forman y su guionista estaban trabajando ya en Connecticut y nada, y que les llevaba varios meses de ventaja, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Christopher Hampton se puso como loco a escribir el borrador. En menos de un mes, bueno, hay que recordar que él ya partía de la obra de teatro que él había escrito, con lo cual, obviamente, tenía todo el trabajo de documentación hecho y, bueno, ya había pensado muchísimo en cómo hacerlo dramáticamente, ¿no? El caso es que escribió el guión, la primera versión en un mes, se lo envió a los productores y nada, les gustó mucho la versión. Y se pusieron a buscar equipo, ¿no? Hay que reconocer que todavía no tenían los actores ni tenían al director. De hecho, los actores querían como que no fuera algunos de los que no fueran los que lo habían hecho en la obra de teatro. Querían otro tipo de actores, ¿no? Y un actor del que hablaban mucho era John Malkovich, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente Christopher Hampton fue a buscarle, estaba haciendo una obra de teatro y cuando acabó la actuación, Christopher Hampton, fijaros, cómo lo hicieron, ¿no? Como que parece que hay ciertas cosas que los famosos no hacen. Bueno, pues el caso es que Christopher Hampton acabó la obra, se metió entre bastidores, llamó a la puerta del camerino, ¿no? Y ahí se presentó delante de John Malkovich y le dijo, mira, yo soy tal, y directamente le dio el guión, ¿no? A alucinar con este método, ¿no? Que parece que como que solamente lo hacemos, es un método de lucha de guerrilla que solo hacemos los guionistas que no estamos tan súper consagrados. Bueno, pues él directamente se metió en el camerino y le dijo, toma, haz el guión. ¿Y qué pasó? Pues que le encantó el guión y que dijo que sí, que lo haría. Y al mismo tiempo intentó convencer a Lorimar, a la productora, de que le dejaran enseñar el guión a Stephen Frears. Y bueno, ahí no quería mucho porque él solamente había hecho películas de poco presupuesto. Y claro, que es lo que dice Christopher Hampton. Dice, joder, yo me fiaría más de alguien que no ha hecho películas de bajo presupuesto, porque eso te da una cancha como para poder llevar presupuestos más grandes, ¿no? El caso es que, bueno, les convenció de que le dejaran por lo menos ir mostrarle el guión. Y el día de Año Nuevo de 1988
fue a darle el guión a Stephen Frears. Fijaros, ¿no? El día 1 de enero, ¿no? Lo digo porque muchas veces tenemos quejas de, ay, no, yo no voy a hacer eso, yo no toco cual. Y vemos a un tipo que es capaz de meterse entre bastidores a dar el guión a un actor famoso, de ir el día 1 de enero, que todo el mundo diría, no, pero el 1 de enero es fiesta, tal. No, el tipo buscó a Stephen Frears y le dio el guión. El caso es que también le gustó el guión a Stephen Frears, entonces hizo que Stephen Frears se conociera a Bernie Brillstein, que es el productor, hicieron esa comida entre ellos y les dijo el productor, ¿no? El productor como un tipo práctico, le dijo, bueno, ¿cuándo podrías empezar a trabajar en esto? Y él dijo, el martes. Y propuso un periodo de 5 semanas a prueba, durante las cuales, pues eso, el guionista y él iban a trabajar el guión entre los dos, y mientras tanto se iba a comprobar la viabilidad del presupuesto y los plazos para empezar a reunir equipo. A Stephen Frears le parecía muy bien que John Malkovich fuera el actor y bueno, yendo a los otros dos papeles importantes, ¿no? El de la marquesa de Mertel, bueno, le propusieron hablar con Glenn Close. Que Glenn Close ya le había propuesto hacer la obra de teatro, a ella le había gustado mucho la historia, pero bueno, como al final lo hicieron con actores ingleses, pues no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, como que pensaron que ella podía hacer bien el papel y que así se resarcían. El caso es que, bueno, a partir de ahí ya se puso la aceleradora y los siguientes 3 meses, bueno, hicieron 2 versiones nuevas del guión. Se montó ya toda la preproducción, empezó a avanzar y empezaron a buscar localizaciones, ¿no? Y se dieron cuenta que solamente era un poquito más caro rodar en Francia que en la Europa del Este, porque claro, todo esto está ambientado en el siglo XVIII. Y entonces ahí ya pasó el último escollo, que es encontrar al tercer papel protagonista, y entonces pensaron en ofrecérselo a Michelle Pfeiffer. Y bueno, ahí como que hubo un extraño silencio, que después supieron que es que también le habían ofrecido el papel de la película de Milos Forman, pero no el que hizo después La amistad es peligrosa, sino el que hizo Glenn Close. Y entonces ella estaba rodando Conexión Tequila, ¿no? Y entonces ella iba a trabajar, por lo visto, con los 2 guiones en el asiento del coche, leyendo uno, leyendo otro, y al final, afortunadamente, pues para este proyecto se decantó por ellos, ¿no? Porque ya la verdad es que está maravillosa. Si no la habéis visto esta película, por favor, vedla porque es un peliculón. El caso es que, bueno, siguió acelerándose todo y nada, y consiguió empezar ya a rodarse justo, ¿no? El 30 de mayo, que era un año después de la frustrada cena que hizo Christopher Hampton con Milos Forman, que no apareció, ¿no? O sea, que fijaros, ¿no? Qué locura. Y también yo creo que aquí tenemos varias lecturas que podemos sacar, ¿no? Varios aprendizajes, ¿no? De la aventura de Christopher Hampton, ¿no? Por un lado, cuando tú tienes una buena obra entre manos, ¿no? Esto era un proyecto que bueno, lo estaba haciendo la compañía de Shakespeare, ¿no? Y que a todo el mundo le gustaba la historia, ¿no? Todo el mundo le parecía buen proyecto y que a todo el mundo que le enseñaba el guión le gustaba. Bueno, pues a partir de ahí hay que insistir, ¿no? Entonces buscaron la vía de Milos Forman, él no lo consiguió, él realmente luego pasó del tema y él se montó su propio proyecto aparte. Claro, hay que recordar que está basado en una obra ya del dominio público, porque es una obra escrita en el siglo XVIII, con lo cual cualquier persona puede adaptar esa obra como quiera, ¿no? Sin necesidad de pedir permiso. Pero aún así, ellos no se vinieron abajo y buscaron otra opción. Y eso que era algo negativo se convirtió en algo positivo porque aceleró la producción. Luego, los que estaban por ahí negociando el dinero por aquí y por allá dijeron, venga, va, hay que hacerlo porque si no ya no se va a hacer, con lo cual vamos a perder todo, ¿no? Y como para acelerar el proyecto, Christopher Hampton, ¿no? Se metió ahí en el teatro entre bambalinas para darle el guión a John Malkovich, fue capaz del día 1 de enero, ¿no? Aparecer ahí con Stephen Frears y darle el guión para convencerle. O sea, como que tuvo muchos obstáculos el proyecto, pero él siempre insistió para sacarlo adelante, ¿no? Y de premio que tuvo, pues nada, un peliculón escrito por él, con el cual ganó el Oscar. Moraleja, pues cuando tenemos un buen proyecto entre manos, tenemos que insistir y no desfallecer. Y bueno, si aparece un obstáculo, pues lo sorteamos. Lo saltamos, lo bordeamos, hacemos un túnel por abajo, lo que sea. Pero al final, como digo siempre, ¿no? Al final los que llegan son los que insisten y no se desfallecen por el camino, ¿no? Incluso vemos gente, ¿no? En Hollywood, super top, que también insiste, ¿no? Y consigue las cosas a base de insistir. Y con este pensamiento terminamos el podcast de hoy. No, como siempre, sin agradeceros a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!